siempre alguna cosa olvido. Bueno, listo. Página número 15 de mi versión de la fenomenología, en el numeral 2, el desarrollo de la conciencia hacia la ciencia, que ya advertíamos, es un paréntesis que puso el editor. Uno, el concepto de lo absoluto como el concepto del sujeto. Vamos a volver a leer ese párrafo para arrancar, como dice el profesor Guillermo Moreno, por la parte ya trepada, por la parte difícil. Habíamos pasado el llanito y ahora vamos para la subida. Según mi modo de ver, que deberá justificarse solamente mediante la exposición del sistema mismo, todo depende de que lo verdadero no se aprenda y se exprese como sustancia, sino también en la misma medida como sujeto. Hay que hacer notar al mismo tiempo que la sustancialidad implica tanto lo universal o la inmediatez del saber mismo como aquello que es para él saber ser o inmediatez. Si el concebir a Dios como la sustancia una indignó a la época en que esta determinación fue expresada, la razón de ello estriba en parte en el instinto de que en dicha concepción la conciencia de sí desaparecía en vez de mantenerse, pero de otra parte lo contrario de esto, lo que mantiene el pensamiento como pensamiento, la universalidad en cuanto tal, es la misma simplicidad o la sustancialidad indistinta, inmóvil, y si, en tercer lugar, el pensamiento unifica el ser de la sustancia consigo mismo y capta la inmediatez o la intuición como pensamiento, se trata de saber además si esta intuición intelectual no recae de nuevo en la simplicidad inerte y se presenta la realidad misma de un modo irreal. Bueno, no sé, espere que aquí la embarré. Alguna cosa hice errada y ya, bueno, listo. Comentarios sobre este párrafo, profesor Guillermo Moreno. O explicitaciones. Sí. Bueno, es que en ese párrafo estábamos en la pasada ocasión. Lo que pasa es que ya hace que 4, Sesiones, sí, 15 sí, días. sí, sí, más de 15 días, o sí, no, como 15 días. Entonces se pierde el ritmo. Pues bueno, no, lo que habíamos señalado en ocasiones anteriores son varias cosas y todas finalmente convergen en ese párrafo. Uno, que Hegel en los párrafos anteriores había hecho una serie de consideraciones generales sobre la filosofía, sobre las características que debía tener, sobre los problemas también que se presentaban. En relación con lo primero, la idea de que debe ser un saber sistemático, que no se puede considerar así, pues, de manera suelta y aleatoria, etcétera. Además que de lo que se trata es de mirar el proceso, de darse cuenta de que todo se haya en devenir y no atenerse a partes así aisladas, unilaterales, sino que todo hace parte de un proceso. Por ello no se puede descartar simplemente las cosas porque sean aparentemente falsas, sino que hay que explicar la razón de esa falsedad, etcétera. Y eso se conjuga muy bien con la idea del sistema, precisamente. Y en cuanto a lo segundo, o sea, en cuanto a los problemas, básicamente los enfrentamientos con Schelling, ¿no? Es decir, que hay que hacer un trabajo arduo de seguir, de sistematizar y de
conocer el recorrido, saber el proceso de ese devenir y no pretender, a la manera de Schelling, acceder directamente al absoluto, sino que ese absoluto necesita ser estudiado y considerado con la seriedad que las nuevas condiciones también de los tiempos en su, digamos, aparición, si se quiere, o condensación como espíritu exigen. Y bueno, ya señalado eso, Hegel dice, bueno, ahora pues voy a plantear cómo veo yo las cosas y es cuando dice, bueno, según mi modo de ver, que se justifique la exposición solamente, todo depende de que eso, de que lo verdadero se asuma no solo como sustancia, sino también como sujeto. Y lo que va a dar es la representación, o sea, no un concepto elaborado plenamente, y eso se hace justamente en la fenomenología, sino la mera representación de esa concepción, de que todo debe concebirse no solo como sustancia, sino también como sujeto. Pues ese es como el recorderis. Yo había señalado y este párrafo lo pone de presente cada vez que uno lo mira y de aquí para adelante todo, porque ya Hegel se dejó de esas generalidades y va a precisar su pensamiento, aunque sea de manera representativa, pero lo suficientemente preciso para el caso. Entonces, el primer problema que veo yo, el primer gran problema que veo yo es que, aunque ha sucedido antes en párrafos anteriores, aquí sí se pone de manifiesto, pues, de una manera muy fuerte, y es que siendo el prólogo escrito posteriormente a la fenomenología, tiene una serie de términos, de conceptos, de relaciones que, en mi opinión, se entienden solamente después de la lectura de la fenomenología. Y eso justamente es lo que pasa, por ejemplo, con esa afirmación de que la verdad, lo verdadero, lo absoluto, debe entenderse como sustancia y no como sujeto. Pues para tratar de remediar eso es lo que hemos tratado también de hacer en el otro curso, señalando que ese sujeto al que se refiere Hegel acá no es un sujeto epistemológico, no es la mera conciencia, no es la autoconciencia, no es la razón, consideradas individual y subjetivamente, sino es el espíritu. Ajá. Y eso es lo que hemos estado trabajando pues en el otro grupo. Yo creo que si se relacionan las dos cosas, se empieza a entender de mejor manera eso, sobre todo para tratar de evitar que ese sujeto al que se refiere aquí Hegel se entienda a partir de una subjetividad individual y particularmente de una conciencia epistemológica. Entonces, eso es lo primero, pero eso solo se capta leyendo la fenomenología. No hay de otra. Y de aquí para adelante todo va a ser así. Miraba yo, por ejemplo, que dentro del mismo prólogo, la mejor explicación de este párrafo 17
aquí dentro del mismo prólogo la va a encontrar uno en el párrafo 37, si no me equivoco, porque a partir de, hay que tener presente que también, y también hemos insistido en eso, en que el prólogo está dividido en una serie de párrafos que tienen contenidos comunes. Y entonces, del párrafo 17 al párrafo 25, Hegel va a exponer su posición desde el punto de vista representativo muy general, pero entre los párrafos 26 y 41 va a hacer en el prólogo una explicación de la fenomenología, de la propia fenomenología. Y en el último párrafo que realmente le dedica a la fenomenología, que es el párrafo 37, es donde uno puede entender de mejor manera esas cosas que están, a las que se está refiriendo en ese párrafo 17. Bueno, eso era, digamos, lo primero que tendría que decir en relación con esas primeras 3, 4 líneas. De ahí para abajo sigue una discusión pues que tiene el trasfondo de Spinoza, ¿no? Entonces, no sé, sigamos discutiendo o diciendo o exponiendo algunas otras opiniones y para luego Bueno, abordar ese aspecto y referirnos un poco a la relación que esto pueda tener con Spinoza, porque se me hace clave sí. esa relación para seguir, para proseguir. Bueno, yo voy Particularmente, eventualmente a tratar de repetir algunas cosas haciendo algunos acentos y me llama la atención sobre todo el modo como este párrafo arranca, ¿no? Dice él, según mi modo de pensar el problema o de ver, eh, solo lo que yo voy a decir podrá justificarse ya con la lectura de todo el texto. Es decir, por eso mismo cuando él arranca dice que no va a ser un prólogo convencional en donde va a exponer los criterios centrales como resumen, porque no se va a entender todos los conjuntos de procesos que estarían implícitos. Y sin embargo, es bien afirmativo cuando dice que la verdad, porque, o lo verdadero como tal, no debe adquirirse o aprenderse exclusivamente como sustancia, sino también y en la misma medida como sujeto. Y luego en los párrafos, en las frases que sigue, hace algunas aclaraciones que son bien complicadas porque son de la intimidad misma de la fenomenología. Es decir, aquí sí se hace un pequeño, digamos, desglose a nivel de resumen de lo que en realidad él considera como esa estructura que debe recoger lo que decía el profesor Guillermo Moreno en términos de proceso, pero ya el proceso debe habérselas simultáneamente con la noción de sustancia y sus niveles y sus modos de expresarse, y también supongo yo que con las distintas instancias de las figuras de la conciencia que estarán implicando en la misma medida a eso, pero fundamentalmente como sujeto. Cuando yo leí este primer párrafo hace algunos años, para mí era muy sencillo porque pensaba precisamente en la filosofía tradicional, la filosofía grecolatina o grecorromana, si ustedes quieren, y en contraprestación, o más bien frente a la filosofía del idealismo alemán, ¿no? Es decir, en la medida en que allí había un modo de expresar la objetividad por un lado, pero también la objetividad frente a la experiencia y frente a lo que podía ser lo verdadero en términos de las capacidades del juzgar humano, ¿no? Es decir, que no podía ya simplemente el juzgar atenerse a lo que se decía de la naturaleza,
suponiendo que la naturaleza tenía ese tipo de atributos, o no, ni siquiera atributos, sino de designaciones ontológicas, sino que esas atribuciones, precisamente como tal, atribuciones, eran construcciones de la subjetividad, ¿sí? Que eran construcciones del pensamiento que ya con el análisis de los juicios, léase Kant, podía perfectamente incluir una nueva dinámica de ese proceso en donde lo que se dice de las cosas no es estrictamente lo que las cosas son, sino el modo como la subjetividad las designa o las determina, ¿no? Pero ya cuando entro yo en el párrafo siguiente, yo sí me pierdo, porque en la frase siguiente dice, hay que hacer notar al mismo tiempo que la sustancialidad implica tanto lo universal o la inmediatez del saber mismo, que sería un nivel, como aquello que es para él saber ser o inmediatez. No, es decir, el párrafo, esa frase es tan apretada que parece como un trabalenguas, ¿no? Es decir, a un lector desavisado, ¿qué hay que entender ahí, no? Sería mi pregunta, profesor Moreno, porque yo no alcanzo a entender más que el interés que puede tener Hegel, porque dice, hay que hacer notar, ¿no? Al mismo tiempo que la sustancialidad implica tanto lo universal, que eso también es una alusión a la capacidad subjetiva, porque es la subjetividad la que construye esas formas universales a pesar de que se las asignara a la sustancia, ¿cierto? Pero al tiempo o la inmediatez del saber mismo, como aquello que es para el saber ser o inmediatez. Es decir, a mí me cuesta mucho trabajo en la comprensión de esa frase. No sé qué opinión te merece esa frase, ¿no? Hay que hacer notar al mismo tiempo que la sustancialidad implica tanto lo universal, sí, bueno, yo ahí alcanzo a medio hacer alguna imagen, una representación de lo que está diciendo, o la inmediatez del saber mismo, como aquello que es para el saber ser o inmediatez, ¿no? Es decir, es como si estuviéramos en el nivel de la simple representación, pero habría un nivel de inmediatez en eso universal. O sea, lo universal es al tiempo también inmediatez, y que no puede ser otra cosa que la designación de la subjetividad, ¿no? Porque las cosas, si se designan en la universalidad ontológica del mundo de las cosas sin el sujeto, pues no podrían ser universales e inmediatas al mismo tiempo, ¿no? Es decir, es una figura muy compleja del desarrollo del pensamiento hegeliano, en donde la inmediatez del saber, el ser de la inmediatez más lo universal de esas cosas, ¿no? De la designación. Sí, yo lo interpreto de esta manera. Eh, Como lo que está aquí en juego es pues, lo que se dice a continuación, es el problema de la sustancia única, Sí, de la sustancia, y esa sustancia es lo que es. O sea, es la realidad, es todo lo que eh, es la existencia misma que desde el saber es lo universal, y lo total, la totalidad. Esa es una parte, es la primera. Y por el otro lado, lo que el saber, valga la expresión, sabe de esa sustancia, de esa inmediatez. sí, Entonces, fíjense que se trata en los dos casos de algo carente de mediación, por así decir. A ver, si nos remitimos, y esto enseguida pues se desarrolla un poco, si nos remitimos a la sustancia de Spinoza, que es a la que se refiere acá, pues que esa es la única que se puede, a lo único que se puede referir porque es lo único que es, la sustancia, no hay más. La sustancia de Spinoza tiene infinitos atributos.
Es infinita y tiene infinitos atributos. De esos atributos de esa sustancia, Spinoza distingue, Spinoza no, los hombres en general, y Spinoza recalca en eso, podemos saber de dos atributos de esa sustancia: lo extenso y el pensamiento. Sí. La extensión y el pensamiento. Que en Descartes eran sustancias también. Que Spinoza ha adelantado una crítica previa diciendo que no pueden ser sustancias. Porque Descartes hablaba en realidad de tres sustancias: Dios, una sustancia eterna, y otras dos sustancias creadas por Dios. Pero la idea de una sustancia creada es contradictoria, y Spinoza muestra eso muy bien. Entonces, no puede haber sustancias creadas, no puede ser creada bajo ninguna circunstancia. La propia definición de sustancia anula la posibilidad de la creación, de hablar de una sustancia creada. Además, no puede haber sino una sola sustancia. Entonces se queda Spinoza con el problema. Pero lo extenso, ¿qué es entonces? Y el pensamiento, ¿qué es? Aquello que Descartes designaba como sustancias. Dicen, no, puesto que no pueden ser sustancias, solo pueden, y son, porque lo extenso existe y el pensamiento existe, son atributos de la sustancia. Es decir, propiedades de la sustancia, características de la sustancia, mediante las cuales los hombres captamos la sustancia. O sea, la sustancia no hay posibilidad de captarla, sino gracias a sus atributos. Es vía atributos como nosotros sabemos de la sustancia. Bueno, pero existe. Nosotros sabemos de la existencia de la extensión y de la existencia del pensamiento. Entonces hay infinitos atributos, pero no es posible saber sino de dos. El hombre no sabe sino de esos dos. ¿Y qué es lo que uno, en los pensamientos, lo que uno piensa? Pues uno piensa de que algo es, ¿sí? Lo que es, lo que está ahí, lo que está presente. Eso es lo fundamental y eso es la sustancia. Pero entonces cuando se habla de sustancialidad, pero el pensamiento, el otro atributo de la sustancia, es eso, un mero atributo de la sustancia. Entonces, el pensamiento sabe de la sustancia que es. Y ese que es lo primero. Al mismo tiempo, hay que hacer notar, al mismo tiempo que la sustancialidad, que esa noción de sustancialidad, implica tanto lo universal o la inmediatez del saber mismo, ese es que sería la sustancia propiamente dicha, como aquello, lo otro que implica, que es para el saber el ser o lo inmediato. O sea, implica lo que es y lo que se sabe de lo que es. No sé si me hago entender. Lo que es y lo que se sabe de lo que es. O sea, en la sustancia está incluido el pensamiento que sabe de la sustancia. Claro. No se puede colocar por fuera, porque es que ese es el problema, por ejemplo, cuando la gente identifica a Dios, lo universal, y se coloca fuera de Dios para tener un saber de Dios. Eso es teología, eso es otra cosa. Cuando el saber que se tiene de la sustancia está dentro de la misma sustancia, Hegel aclara que hay que tener presente esas dos cosas. Lo que es la sustancia, lo que es lo universal, que es la inmediatez misma, y aquello que es para el saber, aquello que es para el saber, o sea, lo que el saber sabe de lo que es. Ajá. Que es para el saber ser o inmediatez. O sea, está la inmediatez, que es la sustancia, y el saber de ese ser, que es el saber de esa inmediatez. Esas dos cosas. Yo lo interpreto
de esa manera, no he encontrado, no he mirado. Entre otras cosas, porque los textos que yo conozco así sobre Hegel no se ocupan del prólogo con ese detalle con que se ocupan del resto de del la resto obra, de la sí. fenomenología. Sí, Entonces, lo interpreto así y lo que viene ahí, aquí él va a señalar cómo, cómo puede haber un problema en la concepción de Dios. de esa sustancia, de esa sustancia, eh, y cómo puede haber un problema en el saber de esa sustancia. Son dos cosas que va a hablar aquí dentro Ujú. del mismo párrafo. Entonces ya ahorita, cuando miremos eso, eh, lo veremos. No sé, hasta ahí llega mi interpretación eh, Profe, fabricada artesanalmente. profe, una pregunta, profe. Pero digamos, bueno, se me ocurren dos preguntas en este momento. Reducir la sustancia, pues digamos que reducir el infinito de la sustancia solo a esas dos cualidades percebibles, digamos, o perceptibles por lo humano, digamos, como que también no es limitarla mucho, porque digamos, ¿dónde quedan? Yo sé que en la ética de Spinoza trabaja el tema de las pasiones, pero es que se me ocurre pensar que el movimiento, el romanticismo alemán también es como una reacción a ese excesivo racionalismo, como a esa cuestión de que todo se, de que sí, de que todo es captable en últimas por la razón. Y sí, todo es captable por la razón. Es lo que va a decir Hegel. Hegel que tuvo su momentico de De romanticismo. romanticismo. Después vamos a mostrar que no, que eso no funciona. Y no, en el caso de Spinoza no, es que Spinoza sí, está siguiendo a Descartes. Nosotros no sabemos sino esas dos cosas, de que hay una cosa extensa y una cosa pensante, no sabemos más, es que no se puede saber de más. Pero no es que Spinoza esté limitando la sustancia a esos dos atributos. Son los dos atributos que nosotros podemos conocer de la sustancia, pero los atributos de la sustancia son infinitos. Claro, pero es que además hay otro fenómeno interesantísimo. Yo quisiera, si cabe el comentario. Cuando uno mira con algún detalle, y no dentro de la versión convencional colombiana, la formulación kantiana, ¿qué es lo que uno se encuentra con alguna precisión? Es decir, ¿qué es lo que de alguna manera detecta Kant? Kant detecta que curiosamente todo lo que decimos de la naturaleza corresponde a algo sobre lo cual tenemos algunas dificultades. Y una primera dificultad es si las formas puras son absolutamente universales, es decir, que si el modo como nos orientamos o automáticamente consideramos el tiempo y el espacio corresponden o no a todas las personas posibles, o si solo eso funciona como él lo ve desde el mundo de Occidente, es decir, desde su propio espacio cultural. Porque él hace algunos comentarios cuando hace el análisis de la estética, al referirse al tiempo y el espacio como formas puras, hablando sobre las posibilidades abiertas de esa designación automática de las formas puras. Pero también lo hace en las categorías. Es decir, y lo hace y lo abre y lo deja completamente como opciones, como posibilidades, que son las que abren al romanticismo. Es decir, el que existe una versión oficial de la matemática, en la cual usted puede darse el lujo de hacer el K más uno o el infinito de posibilidades de cualquier forma de la matemática moderna o contemporánea, es un logro de las posibilidades de la razón en donde ellas enfrentadas entre sí parecerían irracionales. Es decir, cierto tipo de matemáticas enfrentadas entre sí parecerían estar hablando algo así como que un tipo de matemática entra en conflicto con la otra. Pero lo que ha abierto precisamente Kant
dentro del planteamiento de su crítica de la razón pura es las posibilidades infinitas del lenguaje humano. Y eso hace que aparezca el romanticismo, incluso formulado como si fuera en contra de la razón, cuando en realidad son formas de la razón que se están simplemente manifestando. Eso sería lo que yo podría decir, porque bueno, ¿cuál de los románticos que pueden ser objeto de estudio puede escribir un texto sin utilizar el lenguaje, incluso hablando expresamente contra la razón, sin usar la razón? Es decir, a ver, es que la cosa es mucho más compleja que lo que la gente dice al sentido común. No, es que estamos en contra de la razón. No, eso funciona de una manera casi como para la galería, para el populus mundus, pero para el mundo académico no hay manera de que el romanticismo exprese una reacción frente a la razón sin utilizar argumentos, sin utilizar el lenguaje, sin utilizar párrafos, sin utilizar verbos, sin utilizar sustantivos. O sea, chao. Toda esa vaina del romanticismo. Por eso precisamente Hegel no es romántico. Pero yo tengo una pregunta, digamos lo que yo tengo entendido también. Pero digamos, no sé si con eso te estoy dando un martillazo para que entiendas que desde Kant el tipo abrió las posibilidades de determinabilidad, porque es que, ¿qué es el ser? ¿No? Pues, hasta Heidegger se da cuenta de la cosa y dice, mire, no, es que el ser es una denominación humana, punto. Y ya eso complica mucho cualquier tipo de afirmación. Ahora, que existe una escuela romántica en reacción al racionalismo, pero yo no estaría en condiciones de hablar sobre un racionalismo en general, sino más bien contra el racionalismo que está invitando desde la física y la matemática a construir la naturaleza montada exclusivamente bajo el modelo de las ecuaciones. Ahí sí les creo. Es que yo iba para allá. O sea, yo lo que entiendo es que ese romanticismo es una reacción, digamos, a esa visión mecánica. A la ingeniería y a la matemática, pero no a toda la matemática. Es que el problema es que la matemática es muy compleja, o más compleja que la filosofía. Sí, claro. O sea, usted coge, por ejemplo, las ecuaciones de Feynman, y esa vaina, no, esa vaina hay que tomarse 4 años para entender cómo es la física de Feynman, porque no es la misma matemática euclidiana tradicional. Entonces, claro, el álgebra de Lie, por ejemplo. ¿cómo? El álgebra de Lie, todas las álgebras de Lie, lo de Cauchy. Uy, es que hay un montón de cosas que son bien complejas, sí. Y que parecerían ser irracionales frente a una matemática euclidiana o incluso a una geometría euclidiana o a una matemática cartesiana, ¿no? A una, ya se me olvidó cómo es que se llama eso, geometría analítica. No, es que cuando usted comienza esa vaina a hacer ecuaciones al infinito, ¿y por qué usted puede hacer ecuaciones al infinito? Porque Descartes lo dejó montado sobre la naturaleza, sobre la geografía. Pero cuando Leibniz y Wolff y el mismo Kant abren la vaina y dicen, no, eso va hasta el techo. Y por eso es tan o más revolucionario Kant que el mismo Marx, porque el tipo abrió las puertas de las posibilidades de que alguien pueda decir, pero un momento, ¿eso que usted está diciendo, eso es la realidad o es un pensamiento? Y entonces comienza la cosa a endemoniarse, porque eso es la realidad, pero también es pensamiento al tiempo. Y eso es lo que hace que los románticos, digamos, para la galería, ¿sí? Para el mundo normal de la gente normal de la calle, crea que el romántico es un irracionalista. Eso no es posible. Pero yo no estoy diciendo que del siglo XIX para acá ya no hay posibilidad de que alguien no use el lenguaje para referirse incluso en contra del lenguaje mismo. No sé, pero Moreno estaba entusiasmado y iba a decir algo. No, iba a decir que... ¿Se escucha bien? Yo podría hacer una pregunta. Un segundo, Andrés, oímos a Guillermo Moreno y luego ingresas, ¿vale? Sí, señor. A ver, Moreno. Bueno, no, iba a decir yo que sí, el romanticismo es una reacción al racionalismo, pero bueno, pero no es precisamente al racionalismo hegeliano que existe después no es a la razón hegeliana, mejor, que existe después precisamente del romanticismo, porque Hegel pudo captar las limitaciones y los errores de esa reacción. Es decir, porque algo sea una reacción frente a algo no quiere decir que esa reacción sea adecuada.
cantidad de reacciones inadecuadas. Entonces, eso es eso es una cosa que quería pues señalar. Y en relación con las pasiones de Spinoza, pues es que Spinoza ya ha adelantado, toda pasión es producto de una mala comprensión de las cosas. Entonces, claro, ya tenía, y ojo, las pasiones son más importantes. Las pasiones son las que mueven el mundo, pero las pasiones justamente se producen cuando hay una equivocada interpretación de las cosas, de las afecciones que las cosas generan sobre el individuo. Entonces, sí, claro, el romanticismo es una reacción contra un racionalismo. Hegel tuvo su momento romántico también en los comienzos, pero lo abandonó pronto, y todo eso que estaba diciendo Guillermo es lo que Hegel asume después, y eso se encuentra tratado nomás simplemente desde la crítica a la certeza sensible tiene que ver con eso. Y al comienzo de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas es muy claro, no hay un sentimiento, porque la idea es que el romanticismo se guíe por sentimientos. Un sentimiento es una forma representativa que hay que superar y llevar la captación de eso representativo al nivel del concepto. Ojo, eso no es desvalorizar las pasiones. Hegel mismo va a decir, en el mundo no se ha hecho nada que sirva sin la pasión. Claro. La pasión es lo fundamental. Ojo, también partiendo, como el mismo Spinoza, para Hegel comparte eso, la esencia del hombre es el deseo. O sea, la pasión. El motor. El motor es la pasión. Lo que pasa es que para llevar las cosas a cabo, pues, se necesita más que pasión. Porque la pasión termina chocando con la realidad cuando precisamente comprende las cosas mal, ¿no? Ahora, también las cambia, ¿no? Bueno, esa es otra discusión. Yo quisiera hacer un comentario adicional corto sobre eso, porque me acordaba cuando hablaba Moreno de un texto que me llamó a mí mucho la atención, que no está aquí, sino que está en la enciclopedia, cuando él habla sobre la ética. Entonces, a mí me parecía tan absolutamente inusual el modo como Hegel decía la cosa. Decía, mire, cuando la gente estudia ética, cuando la gente programa la norma, porque habría, digamos, un mundo de la pasión por un lado, el del romanticismo y tal, pero también habría el mundo de las reglas de juego puestas por los hombres para designar el camino de conducción de la realidad y el comportamiento humano, etcétera, etcétera, etcétera. Y Hegel dice algo así como, bueno, yo puedo decirles que cuando la gente propone un deber ser, es porque no entiende cómo es que funciona la realidad. Entonces, eso también es la pista para la pasión del romanticismo y la pista para la normatividad. Ahora, si ustedes miran con algún cuidado, no hay cosa peor que en Colombia, porque uno lo vive casi que a cotidiano, ¿no? No, es que perdimos, no está funcionando el tejido social, no hay no sé qué, y comienzan a hablar de la disgregación de la comunidad y de la sociedad y que hay que volver a dictar, y ustedes lo saben, es más, lo dictan, cursos de moral y de ética en los colegios y universidades, como los cursos de metodología de la investigación, es la misma vagamundería, lo uno que lo otro. Eso no, ahí no sirve para absolutamente nada, porque precisamente la ausencia del conocimiento del proceso es la que obliga a que la gente crea que poniendo normas va a funcionar la realidad. Es el mismo fenómeno. O la otra, dispararse hacia el infinito despliegue de las pasiones, también cree, pues bueno, eso mueve cosas, pero eso no está explicado, como dice el profesor Moreno. Pero eso sería mi comentario adicional. Andrés iba a decir algo. Andrés. Sí, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Más o menos.
Bueno, voy a entonces decir algo muy corto a ¿Sabe manera qué? de El problema es que pregunta. usted tiene, Andrés, minuto, es que usted tiene Señor, el micrófono muy cerca a la boca. Póngalo un poquito más lejos. así, yo creo que sí, así está bien. No, es que se tabletea. Bueno, pero hágale. Ahí le intentamos entender. Bueno, eh, nosotros leyendo a Kant, seguíamos como un debate precisamente entre la premodernidad y la modernidad, ¿no? Que pues, digamos, lo veo aquí en la fenomenología, Hegel también discute, y es muy interesante el modo como empieza introduciendo este párrafo, ya cuando previamente se ha establecido una discusión frente a cierto formalismo filosófico y que de alguna manera Hegel ve que es necesario ahondar más, considero yo, en el tema de la subjetividad, pero teniendo claro en el proceso histórico cómo fue que surgió la misma, ¿no? Y queriendo hacer ciertas claridades de cómo debe asumirse esta noción de subjetividad para quizá en ello ver una posibilidad de la realización de una filosofía, si se quiere, mucho más explicativa o concreta. Mi pregunta es, digamos, profesores, ¿de qué manera pueden entender un poco más esta noción de sustancia referida, por un lado, a Aristóteles no, no se escucha bien? No. Bueno, entonces será en una próxima ocasión. Le toca cambiar Pero es que usted lo está haciendo es con el teléfono o con un computador. Con el teléfono. Pero usted no tiene computadora ahí en la casa. Sí, sí, sí. Lo voy a usar. Es que lo estaba usando todo el día y bueno, entonces lo voy a usar. Sí, sí, mejor. Listo. Bueno, entonces paso. Dicen en el parque, paso. No, yo entendí alguna cosa sobre la subjetividad, pero no entendí la intención. No sé si alguien oyó mejor que yo, no sé. No, en el momento en que iba a hacer la pregunta fue cuando Me menos jodió. entendió. Fue cuando menos entendió. Sí, tal cual. Bueno, listo. Yo tengo una pregunta ahí en torno a las pasiones. ¿Tú eres Camilo? Sí, 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 sí. Ándale, ponga la cámara. No sé si me pueden ver. Bueno, creo que sí. Pero ponga eso ahí. Ya un momentico, tengo que salir, qué pena con ustedes, pero yo quería hacer esta pregunta. Por ejemplo, claro, el profe Guillermo Muñoz decía, claro, en el siglo XIX el lenguaje deja claro que para atacar el mismo lenguaje es necesario el lenguaje, pero por ejemplo, el psicoanálisis no sería un aporte diferente a eso, porque el psicoanálisis trata de trabajar desde la fantasía. Pues por eso digamos como el tema de los sueños y todo esto, como para decir que en últimas la conciencia racional, pues creo que es como el gran descubrimiento de Freud, la conciencia racional no está movida, claro, está movida por pasiones, pero aún así la conciencia racional, por más que las quiera acaparar, ese tipo de pasiones terminan manifestándoseles. Sí. Entonces, de una u otra manera, Freud tiene que darle nombre a aquello que no tiene nombre, que es el inconsciente, todo lo que él se inventa con esta cuestión de las pulsiones y todo eso. Entonces, porque en ese sentido, la razón no podría como acaparar completamente lo pasional. Pues lo que pasa es que ahí habría que gastarnos un tiempo para explicar lo que tú acabas de preguntar. Yo por pura casualidad, por suerte que yo nunca escogí, terminé trabajando en una escuela de medicina. Y entonces, claro, como profesor de filosofía me tocaba vérmelas con todos estos temas y nos dedicamos en algunos 2 años a trabajar sobre el origen del psicoanálisis. Y para mí fue absolutamente esclarecedor y desconcertante encontrar que precisamente Freud descubre el psicoanálisis probablemente por sus lecturas personales o por el espíritu de la época. Yo no sabría, pero es una explicación kantiana y es una explicación muy contemporánea de por qué la gente se enferma. No sé si conoces el texto que es el que origina el psicoanálisis, que se llama Diferencia entre las parálisis orgánicas y las parálisis histéricas. Sí, Bueno, pues, que es un texto muy jodido porque es un texto que tiene
todas las distinciones, por ejemplo, sobre la motricidad gruesa y fina y sobre todo el comportamiento de la base del cerebro y todo. Ahí se pierde cuando uno lee esa parte del texto porque uno no es médico, entonces no tiene los términos, los nombres de las cosas, de dónde vienen los cablecitos que van del cerebro a la parte motora o a la parte sensible del cuerpo, pero la discusión finalmente se organiza, la discusión se organiza de una manera muy interesante porque Freud descubre, porque lo hicieron, un loco se botó de un edificio en París y murió, y entonces miran a ver qué tantas cosas a nivel cerebral tiene y el tipo es normal. O sea, no tiene ninguna enfermedad, ninguna patología visible dentro de lo normal y lo patológico de un cerebro o del comportamiento del todo el cableado, digamos. Pero el histérico, no sé si tú sabes, es una simulación de una enfermedad por una razón histórica, y es porque el enfermo no sabe de medicina. O sea que la parálisis histérica, sí, o sea, ¿cuándo es que un histérico es histérico? Un histérico es histérico porque usted paraliza el hombro, el brazo, pero no puede paralizar la mano. Pero eso lo hace el inconsciente, eso lo hace, o sea, el síntoma, eso lo hace el síntoma. Sí, no, el signo clínico es que usted está paralizado. Ese es el síntoma, ese es el síntoma. No, ese es el signo, este es el signo clínico. El síntoma es que el síntoma no corresponde a las nociones de anatomía. Porque el síntoma tendría que decir que usted, si tiene una parálisis, debería paralizar los dedos de las manos, debería paralizar la mano y debería paralizar el hombro y paralizar de pronto alguna parte de la estructura de todos los músculos que están acá, porque hay una ruptura, se rompió un pedazo y entonces por eso usted no tiene el cableado, ¿de acuerdo? Sí, algo fisiológico, sí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llama Freud esa parálisis? La llama parálisis de representación. Y entonces es un término absolutamente filosófico. Porque es el primer... Usted lo que paraliza es por el lenguaje. Ese es el primer Freud. Es como el claro, Freud más clarito. Claro, pero ese es el que origina el psicoanálisis. Yo tengo otra lectura. Pero bueno, digamos que es una pregunta ahí. Pero eso sí, mira, Camilo, eso daría para otro seminario. Sí. Eso es otro curso. Pero esa vaina es tan interesante porque las parálisis de representación lo que muestran es que debe existir alguna estructura del lenguaje que se bloquea y produce, pero te explico, el histérico paraliza de una manera anormal, dice Freud, porque el enfermo de la parálisis no sabe de medicina. Es por eso, entonces paraliza según la noción de cuerpo que tiene. Y esa noción de cuerpo es un asunto intelectual, cultural, un asunto social, un asunto, no sé, de la época y del barrio, del sitio donde nació la alemana tal, la paciente típica de las descripciones del texto de la parálisis histérica, que además no hablaba alemán, pero hablaba en inglés y paralizaba todo el cuerpo. Él le hacía hipnosis y la convencía y tal de que a los 2 minutos de que la despertara, volvía a estar normal y volvía a hablar alemán y volvía a tener un comportamiento adaptativo, es decir, que volvía a ser una mujer normal y podía ir a trabajar. 6 meses después volvía al servicio de Freud. El único problema que tuvo con el uso de la hipnosis es que la gente cuando se levantaba lo abrazaba y lo besaba. Y eso empezó a producirle a Freud una incomodidad porque eso era casi que un levante sexual. Entonces Freud acaba con la hipnosis y genera la búsqueda de que ojo, aquí está el secreto de lo que tú preguntas. Ahí no hay ninguna cosa irracional. Muy al contrario, lo que produce Freud es una terapia con la recuperación del lenguaje, que verbalice, que entienda cómo fue el trauma, que trate de buscar, aunque no lo logre del todo, un lenguaje con el cual pueda recuperar el momento originario del trauma. Pero bueno, sí. Ahí volvemos, ahí donde está lo irracional. No, lo que pasa es que la lectura que tengo ahí es que Freud trabaja es con la fantasía. Claro, que a la fantasía le tiene que poner lenguaje.
No, pues, es lo mismo que decíamos en el párrafo que estábamos leyendo. ¿Qué de la inmediatez, de esa inmediatez, no es universal al tiempo? Entonces, ¿dónde está por fuera el lenguaje? La fantasía es otra forma de lenguaje, otro Sí, nivel de lenguaje. pero sería una forma de lenguaje de imágenes. Pues es que esas son las representaciones. Ujú. Bueno, pero digamos que eso es, Pero bueno, ese es un tema fantástico. Eso Fantástico. del Freud derivado del idealismo alemán es una cosa que hay que estudiarla con mucho cuidado. Pero ahí hay una cantidad de elementos. Ahora, por pura suerte, y usted también tiene suerte de que yo haya estado en una escuela colombiana de medicina donde me pusieron a estudiar esa vaina, porque en mi vida se me hubiera ocurrido pensar a Freud desde el punto de vista de la filosofía. Pero como docente yo estaba obligado, porque además era una cosa loca. Yo tenía 5 estudiantes que tenía que educar durante todo el semestre para una discusión final en una reunión médica donde se discutían, donde cada profesor tenía un punto de vista. Entonces eso era como una preparación para la guerrilla, pero académica. Y donde le fuera uno mal lo echaban de la universidad por estúpido, porque no manejaba a los estudiantes y no los hacía inteligentes para discutir. O sea que a mí me tocó joderme. Entonces me tocó que leerme adicionalmente a ese texto uno de Foucault que me gustó, que es de verdad absolutamente fantástico, pero desde la perspectiva de ya haber leído a Freud, que se llama El nacimiento de la clínica. Este es un texto. Sí, claro. Sí, claro. Porque es la historia de la enfermedad y la historia del síntoma desde el siglo XVI, no, desde Humanis Corporis Fabrica en adelante, que es el nacimiento de la clínica, que es el estudio del síntoma, el signo y la caracterización. Ojo, del lenguaje desde el médico para asignar la enfermedad. La enfermedad, sí, claro. La enfermedad es una construcción intelectual. No es ninguna cosa que suceda en el hígado. Claro, sucede de alguna manera, pero lo que hace el médico es una construcción de todos los elementos que le son posibles para hacer la suma de signos y hacer síntomas y sumarlos para determinar dentro de lo normal y lo patológico. Pero eso es una filosofía. Sí, la última pregunta que yo haría en eso es, ya que ya nos metimos con el problema del lenguaje, y es, no, y digamos la normatización de la razón, ¿no será también una fantasía que se impone? O sea, que se normativiza. Pero claro, pues, miren nomás Uribe, que ahora ya salió con un número de preso y además todo el mundo esa normatividad, creo que todo el mundo jugara a la lotería y se la ganaron. No, no hay nada de putas. O sea, claro, eso se puede volver ontología casi que física. El lenguaje puede volverse físico. Por eso subjetividad y objetividad son estructuras que van como simultáneamente puestas, pero todo es una ficción del lenguaje. No, era solo esa pregunta. Ya. Listo, no, pero no hay problema, con todo gusto. Algún comentario adicional, pero nos salimos del texto de alguna manera. No pasa nada tampoco, pero ¿le pareció interesante lo de Freud, Guillermo Moreno? Sí, sí. Y a ver, nosotros a veces con Camilo discutimos estas cosas. Usted pelea con Camilo con frecuencia. Charlamos. Camilo es alumno suyo. Sí, señor. Fue víctima de... Bueno, Camilo, entonces no hay problema, hermano. Estamos en familia. Sí. Por eso me atrevo a preguntar, porque claro, con el profe Guillermo pues vi unas cosas, pero ya después cuando me pude estudiar psicoanálisis vi otras y pues bueno. No, esa vaina de psicoanálisis, eso es filosofía pura. Eso es como estudiar Levi-Strauss. Se pone a estudiar antropología, esa mierda es filosofía también. Sí. Bueno, Moreno, dele. Entonces, pues yo entendía ya lo que ustedes hacen es introducirse realmente en los vericuetos y en la problemática médica, pues casi del asunto, psiquiátrica y bueno, y psicoanalítica, pero yo enfocaría lo de la pregunta de Camilo, sí, alrededor de la pasión y de lo irracional, sí, efectivamente está debajo de todo, puede encontrarse sustentando lo que es la misma racionalidad
pero finalmente hay que verbalizar pero no solo verbalizar, sino tratar todos esos asuntos con un sistema racional. Del resto, pues los instintos naturales presentes en los animales, pues ahí están históricamente desarrollándose, y claro, lo que se podría llamar ahí hipotéticamente la cultura del hombre ha sido construida pues a partir de la represión de los mismos, ¿no? La culturización, la sublimación de los mismos. Entonces pueda que la razón se entienda como una forma de sublimación de esos instintos y demás, pero es precisamente con esa sublimación, o sea, con un proceso, en este caso, para volver al texto, como veremos en el párrafo 18, en un proceso de negación que hace la razón, primero de la sustancia en general, y ahora podríamos agregar para la discusión de negación de lo natural, de la naturaleza, lo que ha permitido el desarrollo del espíritu. Claro. Y ahí está eso presente. No, yo no le veo problema, simplemente pues se trata de explorar un poco los sótanos y el piso bajo del asunto y ver cómo sobre ese piso bajo se ha construido, y en esa construcción, pues finalmente todo ello, toda esa construcción es lo que se va a denominar en Hegel el espíritu. Porque no se trata de la... Y al fin y al cabo también eso es la vida. La vida desde los orígenes mismos hasta el desarrollo en el hombre, lo que significa la formación del espíritu. Yo no le veo problema, no le veo antagonismo a esas posiciones, y por el contrario veo que el mérito o lo jodido de Hegel, no sé, o lo monstruoso de Hegel, no, monstruoso no, por un lado es mérito, claramente, pero por otro lado, pues a uno es lo terrible de Hegel, digamos, no digamos monstruoso, pero sí lo terrible de Hegel, es que logra introducir dentro de su sistema de pensamiento absolutamente todas estas cuestiones de cualquier índole psicológico, geográfico, lingüístico, constructivo, operativo, desde las piorreas morales hasta las carreteras, caben ahí en ese pensamiento de Hegel. Y justamente, ¿qué es lo que está mostrando? Que la sustancia es eso, es movimiento, es devenir, es sujeto, es algo vivo, y que ahí hay un doble paso, porque es que aquí es muy interesante. La sustancia en principio puede asumirse como un en sí, pero es un en sí que llega a ser en el hombre para sí. Sí, claro. Y la reflexión filosófica lleva a que el hombre entienda esa totalidad como el en sí que es la sustancia, pero que ha sido para sí la misma sustancia en la racionalidad del hombre, y en consecuencia que es en sí y para sí al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que se va a ver ahí. Era el ejercicio que de alguna manera yo sugería, pero que claro, la vida no alcanza para que uno pueda ser tan culto ni tan erudito, de coger ahora, por ejemplo, a Platón y estudiarlo desde la perspectiva hegeliana, tratando de ver en qué momento
o Aristóteles, que es tal vez el más grueso de todos, de qué manera las formulaciones de la teleología, de la causa, el efecto, son estructuras que, aunque designan la naturaleza, son estructuras intelectuales. Entonces, ahí termina uno haciendo un Aristóteles más inteligente que Aristóteles mismo. Y yo iba a meter la cucharada cuando estaban ustedes en la discusión y Guillermo señalaba lo de la idea de la universalidad a propósito y del lenguaje a propósito de la consideración de las enfermedades. Iba a señalar precisamente la afirmación de Aristóteles. Dije, eso que está diciendo ahí, eso es Aristóteles. No hay experiencia sino de lo particular y no hay ciencia sino de lo universal. Exacto. Entonces, cuando vamos a hablar de ciencia, tenemos que ponernos en lo universal. La experiencia siempre es experiencia de lo particular. La ciencia es del universal. Claro. Eso es Aristóteles. Ya estaba en Aristóteles claramente determinado. Les tengo solo una mala noticia, que llevamos hora y media. No hemos salido de ese párrafo porque faltan las partes. Bueno, pero dejemos ahí. Y a mí me llama la atención que nos dediquemos a pensar dentro de ese párrafo, dentro de este bloque, en la frase, cuando arranca a hablar sobre Dios, ¿no? Claro. Que me parece que es muy interesante ese tema. Cuando dice, bueno, esa cosa genera un espanto porque sencillamente la conciencia empezaba a desaparecer cuando Dios se convierte en una simple sustancia, nada más, ¿no? Y no como bueno, listo. Muchachos, ha sido un verdadero placer. ¿Algún comentario de Gustavo, de Amaro, de Andrés? No, Andrés está mal pero Andrés volvió a entrar, no sé si está en condiciones de... Buenas, ¿se oye bien? Ahora sí, pero es que, a ver, ponga la cámara, yo no quiero verlo con los audífonos y el micrófono barato que tiene usted ahí. No, es que No, estos audífonos me costaron una plata. No sé, ahorita creo que el internet tiene problemas acá. No, está muy bien. Ya me ha pasado 2 viernes. Voy a llamar a la empresa a reclamar qué pasó ahí. El capitalista, el hombre de inversión que protege sus intereses. Pero bueno. No, me salieron muy baratos, pero de calidad. Se está oyendo muy bien ahora, en este momento. No, profe, yo tenía una pregunta, pues, precisamente de lo que hemos leído. La cámara, es que dice su conexión a internet está inestable. Es que desde el computador no me funciona, profe. No tiene cámara. Bueno, listo, no pasa nada. Podía hacer dos cosas. Poner la cámara del teléfono y el computador por el sonido. Así lo hace Eduardo. Sí. Eduardo es este es un hombre activo, es que estudió física, hermano. No, yo lo hago siempre así, ahorita dictando clases. Bueno, pregunte más bien. Por lo impersonal. Pregunte, listo. Pregunte. No, para los profesores, precisamente el concepto de sustancia, ¿no? Que me parece aquí que es muy interesante en qué forma podemos establecer distintas interpretaciones de acuerdo a pensadores, por un lado, con el que precisamente veíamos que en Kant ya se establece una discusión frente a la objetividad, ¿no? De cómo la sustancia, no sé si esté en lo correcto, es independiente al pensamiento, ¿no? De cómo, de alguna forma, esto que subyace como fundamento a todo lo que existe no está precisamente en la racionalidad humana y entonces, de alguna manera, saber cómo es ese debate allí, si allí lo que está haciendo Hegel es, bueno, no hemos entendido plenamente, como ya lo había dicho Kant, la importancia de recalcar que es en el pensamiento humano donde podríamos encontrar esa noción de lo absoluto, ¿no? Que yo pienso que también quisiera preguntar de qué forma entienden los profesores esta noción de absoluto o cómo Hegel lo empieza a determinar. Entonces, y por otro lado, cómo para Spinoza se entiende esta noción de sustancia, entendiendo yo pues, que Spinoza es también cartesiano, ¿no? Entonces, de esa forma, esa definición de sustancia varía. Entonces, serían como 3 momentos, ¿no? La que pone Aristóteles,
la discusión que Hegel establece al respecto y Kant es la de Spinoza, que no sé mucho del hombre, pero sé que es cartesiano, y finalmente el modo como Hegel pues va a considerar propiamente la sustancia, que pues yo lo vería como de una explicación mucho más concreta de lo que es el sujeto, ¿no? Propiamente, o la noción de subjetividad, no sé, esa sería como la pregunta, no sé si está claro el planteamiento. Bueno, pero lo que podemos hacer para no cansarnos y fatigarnos en exceso es que la dejamos para la próxima vez. Pero a mí me parece que la noción de subjetividad en Hegel hace más referencia a la cultura de la época, que se entiende como espíritu de la época, que la subjetividad individual, que es lo que hace que Kant sea muy cercano, pero también muy distante Hegel sea muy distante de Kant, ¿no? Distante y cercano, porque de los aportes más interesantes el haber abierto ese camino de las determinaciones que puede dar la subjetividad, porque con ellas es que se ha construido la noción de sustancia. Eso pienso así en general, pero tampoco es que esté muy contento con lo que acabo de decir. Incluso Guillermo Moreno, intervención final. Bueno, yo creo que, pues por lo menos, sí, con las preguntas de Andrés son pertinentes para lo que vamos a seguir discutiendo, empezando por la última, lo de la sustancia de Spinoza, pues es justamente lo que sigue acá después de ese periodo que estábamos discutiendo nosotros. Si el concebir a Dios como la sustancia una indignó a la época, etcétera, etcétera, esa es la sustancia de Spinoza, y ahí tenemos oportunidad en la próxima sesión, apenas iniciemos la sesión, al leer esa parte del párrafo, de aludir a la inquietud de Andrés, a la tercera, a la última. Y, o sea que ahí no hay ningún problema, porque la respuesta o la discusión está a la vuelta de 8 días. No hay problema. Y por supuesto, en relación con la segunda y la primera, de todas formas tiene que ya aclararse, incluso a partir de la respuesta a la tercera, las otras dos tienen que aclararse por carambola, pues, como corolario de esta tercera, para llegar a la conclusión, pero eso sí me atrevería a adelantarlo desde ya, que no es en el pensamiento para Hegel donde está lo absoluto. Lo absoluto es absoluto, todo. Es decir, es el pensar más lo que no es pensar, y el movimiento y el desarrollo y las relaciones entre esas dos cosas. Porque es que todo se puede plantear justamente como yo y no yo. Y en el no yo está la naturaleza, está todo aquello que no sea el pensamiento. Entonces, ahí se va a mostrar que lo absoluto es justamente la conjunción, el desarrollo, el devenir, la subjetivización de lo que es, y todo el periodo, incluido ahí el tiempo, la historia, todo eso es absoluto. Es decir, lo absoluto, no hay nada por fuera de lo absoluto, no puede haber nada por fuera de lo absoluto. Lo absoluto es el todo, la totalidad. Esa es la parte. El pensamiento es, en el caso de Spinoza, es un atributo de Dios, de la sustancia. Pero aquí en Hegel el pensamiento es lo que hace que esa sustancia funcione, pero ese pensamiento es producto y desarrollo y parte de la praxis misma del hombre. Eso es todo lo que hay que seguir desarrollando aquí, precisamente en estos párrafos.
párrafo 17, párrafo 18, son párrafos que hay que tener ahí presente. Todos estos de aquí al párrafo 25 son desarrollo de toda esta problemática. Y del 25 y del 26 en adelante, cómo se plantean las cosas en la fenomenología, según Hegel, acá en el prólogo. Entonces, mirar eso, ¿no? Es lo que diría. Bueno, vale, ok, muchachos. Vale, profe. Nos hablamos para la próxima vez noche Entonces, a las 4 de la tarde. No, profe, mil gracias. Listo, profe. Una preguntita, Guillermo. Este miércoles que viene, no. El miércoles es el otro en 15 días. Oiga, qué pena, pero es que yo estaba por fuera de la casa, me fui a hacer mercado y no, es un rollo. Listo. Nos enredamos ahí, entonces no pude estar, qué pena. Ni Listo, siquiera tiré el teléfono que lo dejé aquí en la casa. En 15 días Listo. nos estamos hablando a ver si es posible o si no, pues no hay problema. Ya se hizo el video Sí, La vez pasada. excelente. del miércoles. Sí, ya está en el pasado. grupo. Ya Listo. lo colgaron. ¿Ustedes me pueden enviar el vínculo, por favor, que no lo tengo? Sí. Listo, profe. Ok, listo. Okay, Bueno. chao. Bueno, Hasta luego. Chao, profe. a todos, que estén muy bien. Buena tarde. Buena Buena tarde. tarde, noche.